Hola, el libro que yo he seleccionado es Enseñar literatura en secundaria, la formación de lectores críticos, motivados y cultos. La editorial es Grao y tiene unas 200 páginas teniendo en cuenta tanto el índice como las referencias bibliográficas. Los capítulos están escritos por diferentes autores como Bastida, Civera o Delgado, aunque las coordinadoras son Ana Díaz Plaza y Gloria Bordons. El objetivo de la obra es ofrecer un conjunto de experiencias y encuentros para contribuir a la formación de lectores y ciudadanos críticos y cultos y consumidores de la cultura cercana a ellos. Además, se presenta el libro como una respuesta al contexto actual en el que la diversidad tanto cultural como social o lingüística están muy presentes. Así pues, se pretende desarrollar la competencia literaria del alumnado a partir de un aprendizaje constructivo y colaborativo. Respecto a la estructura del libro, se diferencian tres grandes apartados. El primero de ellos es el canon, que está compuesto por 5 capítulos. El segundo gran apartado son los temas y está formado por 3 capítulos. Y el último de ellos es el entorno cultural, que al igual que el primero también está formado por 5 capítulos. Además, en cada uno de los capítulos se pretende dar respuesta a unas preguntas como ¿qué deben saber los alumnos? ¿Qué deben leer? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo puede convertirse la escuela en un agente cultural? Entre otras muchas preguntas. Cabe destacar también que los capítulos ofrecen ejemplos de secuencias didácticas junto a textos y algunas actividades que se podrían utilizar para llevarlas a cabo en el aula. Asimismo, se señalan algunas consideraciones previas al comienzo y conclusiones y referencias bibliográficas específicas de cada uno de los temas de los que se trata. Por tanto, la obra no consta de una conclusión general a modo de cierre o síntesis, sino que se hace una pequeña conclusión y reflexión en cada uno de los capítulos. El primero de los capítulos, como he dicho antes, el primero de los apartados es el canon y se centra en el concepto del canon, en el que se deben incluir tanto obras que propone el programa como las que el profesor considera que son claves para sus alumnos junto a las que se acerquen a sus intereses reales. Con respecto a esto podemos hacer referencia al módulo de educación literaria y en concreto al término de literatura infantil y juvenil. Por eso, tal y como dice Colomer 2006, se ha pasado de la lectura como deber al deber por placer. Además, autores como Mendoza 2008 señalan que el canon favorece el desarrollo de la competencia literaria y lectora y posibilita que éstas se consoliden y a partir de unas determinadas producciones literarias, que les resulten mucho más motivadoras en el aspecto lúdico y en lo estético y significativas en los aprendizajes formativos. Además, se habla de un tema en constante debate y del que nosotros mismos hemos hablado a lo largo del curso y que está relacionado con los clásicos. Es decir, ¿debemos ofrecer a nuestros alumnos clásicos o hay que trabajar adaptaciones? Respecto a esto, Mercè Romany señala que es importante leer y trabajar los clásicos dentro del aula siempre y cuando esté la figura del profesor, es decir, siempre y cuando el profesor sea un guía en el proceso de la lectura. Si pasamos a la segunda parte de la obra, es decir, a los temas, este bloque es mucho más práctico y se centra en el enfoque temático. Se ofrecen una serie de secuencias didácticas en las que se tienen aspectos como el equilibrio entre los diferentes géneros, la introducción de textos literarios tanto canónicos como no canónicos y la utilización de una metodología participativa en la que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. De todos los capítulos, me parece muy interesante el elaborado por Joan Manuel, en el que se habla del humor, es decir, se habla de todos los elementos o aspectos de los textos literarios que causan risa. Por tanto, pretende demostrar que la literatura también puede ser divertida y este aspecto puede hacer que conecte muy bien con los intereses de los jóvenes para crear así ciudadanos críticos. Por último, el último gran apartado se centra en el entorno cultural, es decir, se relacionan los aspectos cotidianos como el teatro, la televisión, el internet, el cine, entre otros, y se trata de que los profesores ofrezcan una gran oportunidad a los alumnos para conectar los conocimientos y los contenidos con las nuevas tecnologías que están mucho más cercanas al alumnado. Una de las posibilidades de las que se habla es la de relacionar los contenidos con las series de televisión que ve nuestro alumnado para introducir así la estructura, los personajes, los temas. Y finalmente se habla de Internet. Pero se destaca que no se pretende abandonar las clases de lengua tradicionales en las que se aprenden contenidos, sino cambiarlas por buscar información, sino que se trata de incorporarlo para cambiar la forma de enseñar literatura, tal y como enseña Felipe Zayas. Además,
El uso de herramientas para llevar a cabo un aprendizaje apoyado en Internet favorece el progreso de las competencias, y algunas a las que hace referencia son la pizarra digital, la webquest, el weblog, el blog, el cuaderno de bitácora, entre muchas otras. Y por último, me gustaría señalar que considero que es una obra y un material ideal tanto para nosotros como profesores, como futuros profesores, como para los profesores que ya están ejerciendo, ya que ofrece ideas para llevar a cabo en el aula a la hora de enseñar literatura y formar ciudadanos críticos y que disfruten sobre todo con la lectura. Además, considero que también nos puede servir de gran utilidad a la hora de redactar el marco teórico del trabajo final de máster, sobre todo si el objetivo es crear una secuencia didáctica de literatura. Por esos motivos, yo considero que es una obra esencial y que recomiendo al 100%. Y eso es todo. Espero que os haya gustado.